Mari Compulamien, Rumé Mañunguin, Tamucupan, Che Javiera Quiroga Curinquinen, Santiago Tubun, Che Quimel Tuche Femay, Ka Quilcatuquén, Lingüística Café. Bueno, mi nombre es Javiera Quiroga Curín, voy a presentar, difícil presentar después de Álvaro, así que no va a ser tan increíble, pero sí la idea de ahora es darle como algunas nociones que probablemente muchas de ustedes ya conocen, pero de una manera tal que quizá alguna información pueda servir para tener un mejor panorama sobre las lenguas indígenas. Mapungún Fantenmeu significa el Mapungún en este momento, y lo primero que quiero que veamos es este mapa, que es de una artista indígena que se llama Dayara Tucano, que vive en Brasil, y bueno, muestra un poco cómo son las lenguas indígenas, aunque el de Chile no es muy exacto, porque sale mucho Mapungún, pero en realidad hay mucha más lengua. Pero si se fijan, nosotros muchas veces cuando éramos chicos veíamos este mapa que es como ¿cómo se habla en Chile? Y una barra gigante de español, Argentina, español. Y de repente a lo más Canadá salían barritas español y francés, donde se invisibilizan todas las lenguas indígenas que hay. Pero este mapa lo que tiene en el fondo es mostrar que dentro de solo de este continente existen muchas lenguas indígenas que muchas veces están invisibilizadas. Y lo otro importante también es que por qué hay tanto énfasis en que un país hable una sola lengua, tiene que ver con que los estados nacionales, cuando se constituyen, necesitan como comunicarse efectivamente con sus ciudadanos, y de ahí comienza a haber como distintas políticas que muchas veces son muy conscientes, otras veces no tanto, que generan que al final estos mapas pareciera que se hablan muy pocas lenguas dentro de esto. Por otro lado, también mostrar un poco qué ocurre con las lenguas indígenas, qué pasa con la lengua mayoritaria. Este es un mapa de México. En Chile, actualmente, decir cuántas lenguas se hablan es complejo. Porque, por ejemplo, hay lenguas como el Licanantay, que muchas veces salen como son lenguas muertas, como en esa denominación, pero los mismos integrantes de estos pueblos están buscando maneras de que estas lenguas se vuelvan a usar, y son procesos que también deben ser reconocidos. Ahora, dentro de las lenguas encontramos estas lenguas que son, muchas veces se le llama minoritarias, pero en realidad no es que sean minoritarias. El problema de las lenguas no es que demográficamente sean pocas personas las que la hablan. El problema también tiene que ver con el rol que tiene esta lengua. Entonces es mejor muchas veces hablar de lenguas minorizadas, porque son lenguas que en el fondo no siempre estuvieron en esta situación, sino que en algún momento se hablaron de manera extendida dentro del país. Son pocos los estudios que tenemos como cuando comienza como este quiebre tan tajante que involucra que hay un monolingüismo tan fuerte en español, pero por ejemplo hay un estudio que decía que hace unos 70 años la mayoría de los estudiantes en la región, por ejemplo Araucanía o Biobío, en zonas de alta población indígena, llegaban siendo monolingües en mapudungún, o por lo menos bilingües, y hoy día eso ha cambiado a que sean la mayoría hablantes solo de castellano. Y por otro lado, también hay que entender que la lengua no es un concepto neutral. Acá hay una cita de un lingüista que dice: no hay tal cosa como un lenguaje neutral real, sino que es regida por autoridad, prestigio y estatus. Entonces también hay que entender que en la lengua también hay una relación de poder. Que una lengua se hable o no se hable también tiene que ver con ello. Y acá también aparece una entrevista a una lingüista mije, que es Yasnaya Aguilar, que ella dice que cuánto racismo tiene que haber para que una madre le enseñe otra lengua a su hijo, cuando la lengua que es más sencilla para hablar o la que se siente más cómoda, la pasa a un segundo. Ahora, lo complejo de ese proceso es que fue un proceso muy masivo, no es que solo lo pensó una mamá, sino que en el fondo fue un proceso que fue bastante amplio. Y lo otro también es que muchas veces se habla que también este desplazamiento lingüístico se conoce como violencia simbólica, que en el fondo no es que haya una obligación total a hablar español, pero también hay una decisión en ello. Entonces es como una decisión que no es libre por parte de las personas. Y otro elemento que quería hablar, generalmente se habla como de desplazamiento lingüístico, muchas veces se habla de pérdida, que es como un reemplazo total o parcial, y el mantenimiento, la revitalización para estas acciones que permiten la continuidad o la conservación de la lengua. Y ahora vamos a ver un poco más qué ocurre con el mapungún. ¿Qué pasa con el mapungún? Las pinturas también que escogí son de artistas mapuche. La primera es Chagún, de Eduardo Rapimani, y esta es de Santos Chávez. Y el mapungún, bueno, acá hay un mapa. En el 1606, Luis de Valdivia, que es como el misionero primero que llega, hace un libro que se llama como Arte y Gramática del Reino de Chile, si no me equivoco,
y lo que indica es que no hay nada de lengua más desde Coquimbo y sus términos hasta la isla de Chiloé, y la zona que es paralela, que es más o menos Chaitén. Entonces eso, por ejemplo, no lo puede ver por la toponimia. En Coquimbo ya se empieza a presentar harta toponimia mapuche, por ejemplo, los vilos, viene de la palabra vilu, filu, o por ejemplo hay un lugar que siempre se llama Huentelauquén, que podría ser Huentelauquén, que podría ser como arriba del lago o del mar, y ya hacia el sur también hay harta toponimia. Acá no se nota, este es un mapa que aparece en un libro que se llama Escucha Huinca, pero al igual que toda la cosmovisión mapuche, la lengua también es un elemento que tiene una fuerte relación con ella. Recibe incluso distintos nombres de acuerdo al territorio, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, y este es como un mapa ese como del territorio como histórico mapuche, que incluye Nuyumapu, que es la parte que hoy día conocemos como Chile, o el Mapu, la parte que hoy día se conoce como Argentina, y si se fijan, un territorio bastante extendido. Acá no aparece, bueno, el mapa está un poco raro, pero involucra también la isla de Chiloé o Chilhue, que era su nombre mapungu, y se van reconociendo distintas identidades territoriales. Ahora, igual es importante, hay gente, de repente hubo como una lucha de los huilliches por mostrar que eran un pueblo diferenciado. El pueblo mapuche es un pueblo que es bien, no es centralizado, tiene muchas comunidades, pero hay un elemento común que es la lengua, y si usted se fija, si uno analizara el Chazungún, o Chazungún, con el Mapudungún, quizá, no sé, de la zona más de centro, entre comillas, como de Temuco, hay bastante parecido. Hay distintas formas, distintos sonidos, algunas expresiones diferentes, pero hay bastante en común, pertenecen como a la misma familia. Y acá está un poco lo que les contaba, que la lengua tiene una relación territorial muy fuerte, entonces en algunos territorios se conoce como Chezungún, como el Alto Biobío, o más en la zona Huilliche como Chiazumún, y también a veces recibe otros nombres como, hay una distinción como Mapudungún o Mapuzungún, pero en realidad son distintos nombres de tener una lengua que puede tener diferencias, pero que son diferencias dialectales, territoriales. Y acá también está como un mapa de la toponimia de Wallmapu, que también muchas veces sirve como vestigio, como una evidencia de la presencia de la lengua. Entonces, bueno, ahí está, por ejemplo, Pupilu, que es los vilos, Melipui, que sería hoy día Puerto Montt, o por ejemplo sale por ahí Ranco, que es en realidad el nombre, ¿por qué le pusieron araucanos? El nombre araucano no es mapuche, obviamente, sino que viene de la zona de Arauco, que se llama Arauco. Entonces los españoles, que tenían otro sistema de entender los sonidos, empezaron a decir Ranco, Arauco, Arauco. Y de ahí comienza el nombre araucano. Entonces esa es como la historia de por qué está esa palabra, y claro, ya aparece en distintos territorios. Ahí está, abajo de Chalcanhueno, que sería Talcahuano hoy día, está Rasco, que es la zona de Arauco, cerca, por el sur de Biobío, y ahí están como los nombres más antiguos. Y bueno, ahí hay Santiago Mapocho, que dicen que a este río, el Mapocho, su nombre era Mapuche, que en el fondo era como el río de los Mapuches. Entonces, por eso también el río se llama así. Y como, bueno, ya sabrán, no tengo en realidad que explicarlo, pero también el Mapudungún tiene una conexión muy fuerte con el Mapuche Quimón, que a través del lenguaje también hay formas de comprender el mundo y la cultura. O sea, por ejemplo, en el mundo mapuche cada abuelo recibe su nombre de cada rama familiar, o sea, si es la abuela materna, la abuela paterna, y también, por ejemplo, está esta forma que se le dice a los fallecidos, uno habla de Yem. Por ejemplo, Tañijef Yem, mi abuelo fallecido. Que, no tengo ninguna prueba, pero por ejemplo, muchas veces en el sur se habla mi abuelo finado. Es como la misma forma, pero como un calco del mapungún. Y lo otro que también es importante, que el mapungún se escribe desde hace muchos años. Si bien muchas veces, bueno, ninguna lengua es escrita por esencia, todas las lenguas son orales y después pasan a ser escritas, eso es la historia de cada lengua que existe. En el caso de la lengua mapuche, muchas veces se dice que no es escrita y que todavía no se escribe, pero la verdad es que de 1606 ya comienza a escribirse por misioneros, que son como los primeros que empiezan a tomar registro de la lengua. Pero también, por ejemplo, está este libro de Lonco Pascual Coña, Ni tu culpa que es el testimonio de el Lonco Pascual Coña, que antes decían que era de Mochbach, pero en realidad es como todo lo que pensaba el Lonco, que también están escritos en mapú. Entonces también muchas veces se genera como una tensión ahí, pero la lengua la verdad es que desde hace muchos años tiene este registro, y también hay personas que dicen que los tejidos también vienen a ser una escritura mapuche.
De hecho, la palabra Wirin, escribir ahora, pero también es como cuando la tierra se hacen como rayas, el trazar la tierra también es eso, se llama Wirin. Y la historia del Mapungún, ya centrándonos un poco, vamos a repartir como en 5 momentos. Bueno, tenemos uno antes de la colonización, que obviamente es como el Mapungún, en el fondo las comunidades lo hablaban, no tenemos mucho registro de eso, pero sí lo que se sabe es que en el fondo, por ejemplo, estos testimonios que dice Valdivia es que la lengua se usaba en todos estos territorios bastante ampliados. Después llega la colonización española, que genera como cierto contacto en la zona Picunche, por ejemplo, la zona región metropolitana, que sería hoy día. Sí comienza a haber un desplazamiento, pero esta zona, que está como la zona que llaman después de Biobío, la zona de la frontera, se logra mantener, Mapungún mantiene bastante fuerza, no logra ser tan permeada. De hecho, hay testimonios que hablan que en los parlamentos también se usaban Mapungún y castellano. Entonces se logra mantener en ciertos territorios, en otros desplazado. En realidad la historia de la lengua, como su parte más crítica, comienza con la República de Chile. Cuando se instala el Estado de Chile, comienza la ocupación territorial, y esta ocupación territorial, al también reducir comunidades, por ejemplo, lo que se sabe hoy día del territorio mapuche, hoy día el 5% de las tierras históricas, no de las que están como con título de merced, es como lo que queda. Entonces, lo que pasa también es que esto impacta la lengua, porque las comunidades de hablantes eran cohesionadas, vivían en la misma casa, y se rompen esas comunidades lingüísticas, y ahí es donde ya comienza a haber un desplazamiento muy fuerte. Después, con la reducción de inmigraciones, también otro elemento que tiene un impacto son las escuelas, obviamente, porque las escuelas también tenían como régimen, y hasta el día de hoy, si usted revisa la Ley General de Educación, el objetivo, por ejemplo, es también enseñar el castellano de manera clara y efectiva, que es lo que dice la Ley General de Educación. Y lo otro que ocurre también es las migraciones. Entonces, es muy distinto poder hablar tu lengua cuando tú llegas a un espacio que no tienes otros contactos, otras redes con quien hablarlo, y por supuesto hoy día no hay tecnología. Por ejemplo, ahora vemos lo que pasa con el creol. Los haitianos pueden seguir hablando su lengua porque, por ejemplo, a través de tecnología pueden seguir comunicándose, pero, por ejemplo, en ese momento no había muchas formas de comunicarse. Pero sí se generan algunos procesos de que la gente se comienza a reunir, que acá, como muchas veces lo han contado acá en Santiago, que se juntan en quinta normal, entonces se generan ciertos procesos de reunión y pasa a hablarse más privado. Y lo otro que pasa también es que, bueno, después de que llega como la dictadura, que también incluye como en el fondo el fin a la ley de tierra, genera un poco más de división, se genera un impacto bien profundo dentro de las comunidades de Santiago, porque muchas veces este lazo que tenían con las comunidades del sur se rompe, muchas veces por la dificultad de este tema de la herencia de la tierra, pero sí también comienzan a haber políticas lingüísticas desde el gobierno, pero el problema con las políticas del gobierno es que siempre son políticas que de manera tangencial toman el tema de la lengua. La política, por ejemplo, el programa de educación intercultural bilingüe no está dirigido para la enseñanza de la lengua en sí misma, sino que tiene que ver con que, claro, la lengua se enseña, se busca como enseñar algunos elementos, pero no es objetivo en sí mismo lingüístico. Entonces, ahí genera también, ahora está la construcción en el marco este decenio de las lenguas indígenas, se tiene que construir un plan decenal de lengua indígena, pero eso todavía está en proceso. Y también lo otro es que se comienzan a organizar comunidades lingüísticas, y un tema que quizá un poco, quizá no tan grande, pero también en esta época comienza a haber una apropiación cultural, por ejemplo, sobre temas lingüísticos, que es, por ejemplo, ponerle a un vino un nombre mapuche, aunque el vino no tiene nada que ver con temas mapuche, porque también se asocia a que ese nombre mapuche le da como un sentido más verde, más orgánico al vino. Entonces también son elementos que ocurren en la época de... Ahora les voy a mostrar algunas situaciones, como algún elemento importante a tomar sobre el Mapungún hoy, son como, no es tan largo, pero vamos para allá. Ya, bueno, esto ya está lo que les contaba, el desplazamiento es mucho más fuerte, hay procesos de revitalización, y lo interesante de la revitalización es que si bien hay procesos que están dirigidos a la infancia, por ejemplo, hay un jardín infantil, Trem Peyum, si no me equivoco el nombre, que busca que los niños desde muy temprano tengan acercamiento a la lengua, muchos de los procesos de revitalización van dirigidos hacia personas más adultas o jóvenes, que entonces aprenden la lengua en como una segunda, y eso también es un proceso diferente. Ahora, en cuanto al desplazamiento, hay como 5 tendencias que siempre se repiten. Una es que el número de hablantes ha disminuido. Ya, igual esto es algo que nosotros suponemos. La mayoría de estos estudios nunca se compararon con un estudio anterior, pero lo que sí muestran es que en las personas mapuches la proporción de hablantes siempre es menor al 50%.
Entonces, por ejemplo, hay un estudio de Zúñiga, 45,75% hablan lengua indígena. En Guderman, por ejemplo, sale que el 38,3%, en Lagos, que fue en Alto Biobío, 30%, y en alguna zona acá de Santiago, y un estudio de la SEP, 33%. Este año, o sea, el próximo, sí, pues este año, el censo por primera vez va a agregar la pregunta si uno conoce o sabe una lengua indígena, sabe otra lengua de más castellano. Pero entonces primero va a haber como estadísticas nacionales porque la mayoría de estos estudios son como en algunas zonas solamente. Lo otro también es que hay un decrecimiento de la transmisión intergeneracional. Drásticamente los padres y abuelos han dejado de enseñarle a los niños. Eso es como una tendencia que yo diría que es como la más clave de todas. Porque ahí se genera como el quiebre, ahí se genera el momento de interrupción como a nivel familiar, que es como lo que generalmente desde donde se aprendía la lengua. Por otro lado, hay una reducción de espacios de uso. Los espacios de uso del mapungún son pocos, la mayoría de los que se reconocen son espacios ceremoniales, que en muchas zonas todavía se mantiene el mapungún muy fuerte al momento de hacer millatún u otras actividades ceremoniales, y también en algunos espacios de enseñanza, pero por ejemplo no una lengua que veamos en los medios de comunicación. De hecho, por eso es tan impactante cuando Elisa Loncón saluda al mapungún, porque eso es primera vez que se veía en televisión, salvo que quizás, no sé, uno veía tierra adentro y mostraban a gente hablando mapungún, pero eso era como muy acotado y muy como mostrándolo como no desde un ámbito público, no desde una institución pública. Lo otro, hay un prestigio que está en disputa. El mapungún y las lenguas indígenas tienen un prestigio que es ambivalente. Para algunas personas es sumamente importante, tienen una sensación de valor que es fundamental en sus vidas, genera mucho bienestar hablar la lengua, pero también hay muchas visiones, sobre todo de personas que no, pero también de personas indígenas, y eso también hay que aceptarlo y reconocerlo, que no les gusta el mapungún. La asocian a una lengua como que no se usa, pero que muchas veces incluso va como acompañada como de formas muy despectivas. Incluso alguna vez se hablaba como que era como una lengua de Chan. Entonces, eso que puede parecer como muy anecdótico, igual da cuenta de cómo se entiende o cómo se ve una cultura y su lengua, ¿no? Pero como decía, es un prestigio que está en disputa, no es totalmente tajante esta visión negativa. Y obviamente hay un contexto adverso. ¿Ya? Por ejemplo, para poder aprender la lengua, la gente tiene que destinar tiempo extra y la mayoría de la gente mapuche no tiene tanto dinero. Entonces, por ejemplo, si quiere ir a un taller, tiene que hacerlo después de su jornada de trabajo. Si quiere ir a un internado, tiene que hacerlo durante sus vacaciones. Entonces, eso también genera ciertas condiciones que sea mucho más complejo hablar la lengua. Y acá algunos elementos importantes, algunos ya lo habíamos hablado, no lo voy a repetir mucho, pero esto de cómo el Estado se coloca, y la escolarización, que esta es una foto, esto era un colegio que era conducido por misioneros, ahí al borde están Misiones, pero si se fijan no se ve tan bien, pero está el mapa de Chile, la bandera de Chile y entre medio Cristo. Entonces ese fue más o menos el escenario en el que mucha gente aprendió como en la escuela, que en el fondo te motivaba constantemente como a usar esta lengua y también a ver elementos del país. Si uno ve el currículum escolar, lo que se habla de pueblos indígenas es muy poco, entonces es muy complejo que un niño, que por ejemplo, aunque sea indígena, no conozca solo eso, pueda conocer suficiente su cultura. Y lo otro también es que ha habido como una inferiorización de ver algo como negativo, no solo a la lengua indígena, sino también a los pueblos. Eso también se puede observar en distintos elementos. Yo creo que sobre todo post-plebiscito apareció un poco, no sé si un poco, apareció con bastante más fuerza. Pero lo otro, que también hay procesos de revitalización. Bueno, ahí Álvaro ya hablaba por ejemplo, como lo importante que es usar la lengua y también tener cómo hacer ese ejercicio consciente de usarla, que es la lealtad lingüística. Hay una socialización que no es por medio de la familia, sino por medio de talleres, internados, y esas instancias son muy importantes porque a mí me gusta mucho pensar como los talleres de Santiago antes, ahora ya no hay tanto en la tarde, pero en Santiago toda la gente vivía en la periferia, había gente que vivía en La Granja, otros vivían en Pudahuel, Recoleta, qué sé yo, y el taller de Mapungún venía a ser un espacio de unión, entonces venía a ser un espacio como de reconstrucción de la comunidad. Y eso también ha generado que muchas veces se formen neohablantes, y lo otro es que también la lengua se ha entendido como un derecho. No, en el fondo no es que alguien me está haciendo un favor, sino que yo tengo mi derecho a usar la lengua, y de hecho incluso en la ley de atención a la salud sale que es importante que una persona tenga acceso de manera comprensible y en su lengua atención a la salud. Entonces ahí por eso también aparecen los facilitadores interculturales, y también lo otro, que ha habido un movimiento por la revitalización del mapungún.
Ahora, algunos procesos también importantes, bueno, algunos ya les contaba, lo importante de estos espacios para la asociatividad, para generar conexión, pero también muchas veces la lengua es, muchas personas acá en la ciudad sobre todo han perdido su identidad, no conocen su raíz mapuche por distintos motivos, generalmente por la discriminación o porque algún integrante de la familia en algún momento decide cortar esa transmisión, pero también muchas veces la lengua donde se genera ese despertar por conocer cuál es su cultura, cuál es su identidad, algunos lo llaman el cultrunazo, pero ahí es donde en este momento. Y lo otro también, que hay otra, siempre se habla un poco de eso, pero también hay lamien que mantienen sus vínculos, hay lamien que han viajado toda la vida al sur y que logran mantener eso. Y lo otro que no me quería ir sin dejar, que también hay un racismo lingüístico, y creo que es importante también que lo hablemos en esos términos, no solo de discriminación, sino de racismo, porque, por ejemplo, cuando la Machi Linconao habló en la convención, 1 minuto y medio, con traducción después, se generó como toda una bataola de comentarios muy racistas, que por qué habla esta lengua, por qué no usa el castellano, que eso era lo más suave, porque hubo muchos comentarios que fueron muy despectivos, que le inferiorizaban, y bueno, ahí está un comentario, por ejemplo, constituyente Rinconado hablando mapungún, sabe hablar castellano, pero no importa, no pierde la oportunidad de hacer show. Entonces, también ahí se ve como el uso de las lenguas indígenas como algo accesorio, como algo performático, y no se ve simplemente como el derecho que tiene una persona a hablar el idioma con el que se siente más cómodo, o incluso el que desea hablar simplemente. Y bueno, en el Mapungún actual, bueno, pasan muchas cosas. Yo le puse como la imagen de Santiago. A mí me gusta mucho el tema de la toponimia, porque también en el fondo muestra que si bien había un proceso de desplazamiento muy fuerte, como esa como interés, como que de repente puede ser más subterráneo, de repente más fuerte, está como dentro del mundo mapuche. Y también lo otro, que ha habido harto movimiento, tanto de actividades de revitalización, pero también por medio del arte y las culturas por la lengua. Por ejemplo, música, voy a mostrar solo algunas. Bueno, ahí está el taller Mapungún, hay recursos digitales, por ejemplo, está este Menrise que está en Mapungún. Esto voy a ir un poco rápido. Algunas páginas, Mapuzungún que ahí también hacen muchas veces internados para los que quieran ir, y Meltuwe, que ahora no está muy funcionando, pero que tiene muchos recursos para enseñar Mapungún. Y también hay algunos también que cantan en mapungún de distintos estilos, Joel Maripil, Bati Pichimalén, Huechequechen y Chagún, pero también hay hasta pango mapuche. Muchas veces no es tan conocido, no tan socializado, pero existe en distintos grupos. Wintucufe, Leonel Bielaf, por ejemplo, que escribe en mapungún, María Teresa Panchillo, Licura Chihuaylaf. Entonces también hoy día contamos con una serie de recursos que también tenemos que aprovechar para seguir conociendo la lengua. Ahí está una página que se llama Escritores Mapuches. Salen hartos lamien, no todo está en mapungún, hay algunos que, por ejemplo, la lamien Panchillosia tiene harto material en mapungún, la lamien Cadeguniguan también, pero que ahí pueden encontrar con harto material, y eso sería como un poco la situación de mapungún. Entre mañun pulamien, rume mañun huillintan munal putun, tomañan con cume chipaya.